Atentos, vamos a terminar con Oseas para brincarnos a la parábola de la higuera. Vamos a terminar aquí con Oseas, algo muy importante que nos quedó todavía pendiente para amarrar ya esta profecía insuperable, porque esto ya es algo que Dios escondió en el Antiguo Testamento con una claridad buenísima, ¿verdad? Dice en Isaías capítulo 6, Oseas capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ahora quiero que noten ustedes en el versículo 2, dos palabras que son clave, que son importantísimas. Nos dará vida y nos resucitará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Hay una grande diferencia entre estas dos palabras. Dar vida es la palabra hebrea chayá, con C-H-Y-A, chayá. Y la palabra resucitar en el hebreo es kum, con K de queso, U-M de mamá. Ahora, observemos claramente, ¿verdad?, que cuando dice nos dará vida, significa al renacimiento de Israel nacional el 14 de mayo de 1948. Israel volvió otra vez a vivir nacionalmente en la historia, porque ninguna otra nación, como ya hemos visto, ha renacido después de haber sido exiliados de su tierra y haber abandonado su tierra, ¿verdad?, de una forma impuesta por la maldición que acarrearon durante casi 2000 años. Pero cuando dice y nos dará vida, aquí se refiere a la resurrección nacional de Israel, y nos resucitará al tercer día, o sea, después de los 2000 años. ¿Ya lo vieron? Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará, que será en el milenio, cuando ya Israel regrese a su tierra. Ezequiel 39, Zacarías 12, Zacarías 14, etcétera, etcétera. Y aun cuando esta época pertenece a nosotros, la iglesia cristiana no es el objeto principal del tiempo de Dios. Escuchen lo que acabo de decirles. Nosotros no somos el objeto principal del tiempo de Dios, sigue siendo Israel. ¿Qué les quiero decir? Israel es el termómetro de Dios, todavía dentro del tiempo de nosotros, de la iglesia. Porque cuando veamos nosotros las profecías que se están cumpliendo, como ahora 2 estados dentro de la nación de Israel, que lo profetiza Joel capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 y 2, repartieron mi tierra, por eso viene el Armagedón. La tercera guerra mundial vendrá como consecuencia que repartieron la tierra de Israel, cosa que les prohibió Dios. Y Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro, ha defendido a capa y espada que los palestinos no tengan más tierra dentro de Israel, porque los palestinos siguen clamando que la tierra es de ellos, cuando nosotros histórica y geográficamente nos damos cuenta que el pueblo palestino no existe, son árabes. O sea, cuando en el 48 regresaron los judíos a Israel, que se llamaba Palestina, porque un emperador romano, su esposa se llamaba Palestina, y le puso Palestina para borrar el nombre de Israel. Siempre el diablo ha querido quitar el nombre de Israel. ¿Sabes qué significa Israel? Yitzrael en el hebreo significa el que lucha al lado de Dios. ¿Se acuerdan cuándo nació el nombre Israel? Cuando Jacob peleó
contra Dios o peleó con Dios y lo dejó cojo. Y desde entonces Jacob comenzó a caminar renguito porque peleó con Dios. Y así pasa cuando nosotros peleamos con Dios. Dios tiene que afectarnos de alguna manera tan grande que físicamente manifestemos que hemos sido cambiados por Él. Y de ahí nació el hijo. No será tu nombre Jacob, será Yisrael, porque peleaste conmigo. Dios, y desde luego, ¿verdad?, que prevaleció. Entonces, esto es importante, la frase dará vida y resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, es Israel el objeto actual y continúa siendo de las profecías bíblicas. ¿Habrá una mesita para mi cafecito aquí? ¿O alguna silla? Muy amable. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos vamos a trasladarnos a Mateo 24, a la famosa parábola de la higuera, que también ha causado una controversia tremenda respecto a la generación, respecto a qué significa realmente y de qué forma Dios nos está hablando a través de esta parábola. Hasta este momento que hemos estudiado esta profecía maravillosa de Oseas, que limita el tiempo de Israel a 2 días, o sea, 2000 años, para que después pueda participar en el tercer día en el reino milenial del Mesías, Yeshua HaMashiach, o Jesucristo el Rey. Nuestra época presente comenzó, ya lo vimos, en Pentecostés, y 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo, y 50 días después de la muerte de la cruz, vino el Espíritu Santo a hacer su residencia en todas las personas en el mundo, sin distinción de nacionalidades. Ya no hay griego, judío, romano, ¿verdad?, mexicano. Ahora todos somos uno en Cristo. Estamos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, por un Espíritu todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Romanos 6, del 1 al 3. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados con Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Esto se refiere al bautismo del Espíritu Santo, porque se enseñó durante muchos años. Yo recuerdo todavía en los 70s, en los 80s, cuando comenzaba a predicar, que se enseñaba que una persona ya había recibido a Cristo. Yo iba a iglesias donde decían, ahora pásenle a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y comenzaban a tirar a la gente al suelo. O sea, que tenías que experimentar algo que te sacudía, o que te comenzaras a hacer así, o a hacer así, o a brincar. Y decían muchos, es que aquí sí se siente el poder del Espíritu Santo. Y llegaban a una iglesia donde no había esas manifestaciones y decían, no, es que aquí no está el poder del Espíritu Santo. Y comenzaron a asociar la presencia de un fenómeno con la presencia del Espíritu Santo, desvirtuando completamente la enseñanza de lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo somos regenerados, Él entra a vivir dentro de nosotros, el Espíritu Santo, nacemos de nuevo y recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que significa, nos coloca el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia en el momento de nuestra conversión. Dice Colosenses capítulo 2, estamos completos en Él. Entonces, ¿qué pasó en los 70s y en los 80s? Que comenzaron a enseñar que había 2 tipos de cristianos. Eres cristiano, pero hay otros que son cristianos, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Imaginemos nada más.
O sea, te falta algo, no estás completo, tienes que recibir algo más que no has recibido. Y hasta que no te caigas al suelo y no hables en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo, Virgen del Socorro y de todos los santos. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Qué increíble, ¿no? Cristianos incompletos. Es como si un niño nace, bueno, nació pero si le falta una pierna o le falta la nariz. Nacemos completos cuando nacemos o no nacemos, ¿verdad? A menos que sea un problema ya genético. Entonces, cuando nacemos en el Espíritu, nacemos completitos y lo único que nos falta es crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. No nos falta nada. Hemos sido renacidos, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hemos recibido el nuevo nacimiento, no nos falta nada absolutamente. Entonces, ahora Dios tendrá que cambiar su enfoque profético de la iglesia cristiana de esta época de regreso a Israel muy pronto, para preparar a Israel para su reino espiritual mesiánico. Y cuando ustedes estudian el Apocalipsis, hay más de 300 citas del Antiguo Testamento. Apocalipsis tiene que tratar con Israel, 144,000 judíos, el templo de Dios, los sacrificios, el atrio, todo regresa al Antiguo Testamento. ¿Por qué tienen que ser 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu? ¿Dónde está la iglesia en el Apocalipsis? No está. La iglesia no está en el Apocalipsis. Hay santos que se van a convertir y van a morir como mártires. Pero la iglesia, como el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo no va a trabajar en la tribulación como trabajó en la dispensación de la gracia que tú y yo estamos viviendo. En la época de la tribulación, el Espíritu Santo va a trabajar como trabajó en el Antiguo Testamento. Vendrá sobre las gentes y se saldrá, vendrá y se salvará. Va a haber personas que se van a salvar, pero la iglesia ya no está como el cuerpo de Cristo, como lo vamos a enseñar en la tarde en la segunda carta de Tesalonicenses. Entonces, ahora Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que si los judíos regresaron en el 48, comenzaron a cumplirse ya no los últimos tiempos que comenzaron desde los apóstoles, lo vimos, ¿verdad? Desde Pentecostés estamos en los últimos tiempos, de la 48 a nuestros días, estamos en los últimos días. Y vamos a ver que no pasará una generación del 48 a nuestros días antes de que Jesús venga por nosotros. Vamos a verlo con mucho detenimiento. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 36. De la higuera aprender la parábola. Les recuerdo que la higuera representa a Israel. En la Biblia hay la higuera, la vid, que son árboles que tienen diferente simbología con Israel. La higuera, ¿sabían ustedes que es la última en el año en florecer? Y hay 3 árboles en la Biblia muy importantes: el olivo, ¿verdad?, que representa las bendiciones que encontramos en Romanos 11, apúntalo. El olivo representa las bendiciones. La vid al sistema religioso. Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y la higuera, la resurrección nacional de Israel. Ya con eso ustedes van a poder tener bastante plataforma para poder entender a continuación lo que vamos a explicar. Entonces, de la higuera aprendan la parábola de la nación de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, no las flores, las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas.
de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien. Jesús usa una parábola de una higuera como un símbolo profético para Israel. ¿Cómo sabemos que la higuera representa a Israel? Oseas 9, versículo 10, lo dice claramente que la higuera es Israel. Apunta a Oseas 9, 10. Además, Jesús usó la parábola de la higuera relacionándola con la nación de Israel, y la cual simbolizaba una forma de castigo para los líderes de Israel. Veamos Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Os digo que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Lucas 13, del 6 al 9. Digo también esta parábola. Tenía un hombre, no oigo, una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Aquí estamos claramente, ¿verdad?, convencidos que esta higuera es Israel. Está hablando que él vino a buscar a Israel, a las ovejas perdidas de Israel, y no lo halló, y dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vemos nosotros que Jesús está relacionando a la nación de Israel, que no dio fruto cuando Él vino y fue cortada. Pero no fue cortada de raíz, como dice Romanos 11, sino que se dejó la raíz, el tronco, fuimos injertados nosotros, pero la raíz, que es Abraham, Isaac y Jacob, Dios tendrá que terminar con la nación de Israel durante el tiempo de la tribulación. Vemos que aquí, si Israel no se arrepentía y daba fruto, o sea, si no reconocían a Jesús como el Mesías, sería cortada y dejaría de funcionar como nación. La historia nos revela que Israel no se arrepintió, por lo cual tuvieron que ser expulsados hasta 1948, que regresaron por primera vez de casi 1800 años de exilio y dispersión, en lo que dicen la aliyá en el hebreo, por el mundo entero. Ahora, en esta parábola de la higuera apunta a un tiempo futuro, cuando Israel sea restaurada completamente, y habrá una generación de judíos que verán el reverdecimiento de la higuera cuando comiencen a salir sus hojas. ¿Cuándo comenzaron a salir sus hojas? El 14 de mayo de 1948. El fruto todavía no ha salido. Comenzaron a salir sus hojas. Está reverdeciendo. Resucitó Israel como nación en 1948. Y esta parábola de la higuera nos apunta a este tiempo. Pero notamos algo muy importante en Lucas 21. Esto es increíble. En Lucas 21, que habla de lo mismo, el Espíritu Santo nos introduce más información. ¿Ven por qué es tan importante juntar las piezas del rompecabezas y estar buscando pasajes que hablen de lo mismo para que tengamos el cuadro completo? Miren lo que dice Lucas 21, 29 y 30. También les dijo una parábola: miren la higuera, pero aquí agregó algo que no está en Mateo 24. Miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Así también ustedes,
cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Noten algo, la higuera, y aquí se agregan, y todos los árboles. Dentro del contexto del renacimiento de Israel como la higuera, esta inclusión es muy significativa, porque aquí debemos de recordar que el Medio Oriente actual, como lo vemos, es un producto del siglo XX. ¿Sabían? O sea, hasta 1925, 1930, el Medio Oriente no existía como existe ahorita. Y después que los ingleses vencieron al Imperio Otomano Turco, repartieron el Medio Oriente y dijeron: Jordania es acá, el Líbano al norte, Egipto para acá, a Israel le vamos a dar este pedazo de tierra, y ellos repartieron el Medio Oriente alrededor. Y estas naciones son los árboles que junto a Israel en la misma época nacieron. Qué impresionante. Les voy a dar ahorita las fechas de todo esto. Después de la Primera Guerra Mundial, duró 500 años el Imperio Otomano Turco. Los ingleses llegan y acaban con los musulmanes, sacan a los musulmanes del Medio Oriente, los ingleses se apoderan del Medio Oriente, termina la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, que ahora es la ONU, saca a los ingleses también, y ahora todo lo que es la zona del Medio Oriente es repartida y a cada nación se le pone en su lugar. Vean cómo Gran Bretaña y Francia dividieron estos territorios como naciones nuevas que no tenían el lugar geográfico que tienen ahorita. Por ejemplo, el Líbano en 1920, si lo quieres ir apuntando. Siria, 1920. Turquía, 1923, como una nación nueva secular. Arabia Saudita hasta el 32, 1932. Irak hasta 1932. Jordania hasta 1946. Israel, 1948. Cuando vean la higuera y todos los árboles, o sea, alrededor de una higuera hay árboles, ¿verdad? Y en la Biblia los árboles representan seres humanos o naciones también. Sepan que el verano está cerca. Y con el renacimiento milagroso de Israel, comenzaron a brotar las hojas de la higuera junto con todos los árboles alrededor, que son las naciones que, para que Israel pudiera establecerse en el Medio Oriente, ¿cómo podían los árabes pelear contra alguien que la Biblia profetizaba que se convertiría en la manzana de la discordia hasta que Jesucristo regresara? Si Israel no hubiera regresado, ¿con quién pelearía el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo podían cumplirse las profecías de Ezequiel 38 y 39, que se va a juntar Rusia, Irán, y Turquía, Libia y Sudán contra Israel? Si Israel no hubiera regresado en el 48. Si Israel no hubiera regresado, ¿cuál templo se iba a cumplir que se profetizó que se tenía que reconstruir? Israel tenía que regresar. Y del 48 a nuestros días vivimos la última generación. Lo vamos a ver a continuación con más detenimiento. Entonces, ¿acaso se refería el Espíritu Santo que Israel o la higuera era realmente la última generación? Y bíblicamente, ¿cuántos años es una generación? Esto es muy importante, lo vamos a ver también, porque la profecía de Oseas dice: después de 2 días, y la parábola de Jesús de la higuera requiere que Israel se vuelva a reunir en su tierra y que haya renacido como una entidad nacional. Ahora, veamos entonces con más detenimiento
Esto no falla, ¿eh? Hay siempre oposición. No pongamos atención. Muy bien. En el Salmo 90, versículo 10, Salmo 90, 10, registra Moisés el promedio de tiempo de un ser humano en 80 años. Si tomamos estos 80 años aproximadamente para una generación, del 48, ¿a qué año vamos a llegar? ¿No que te dieron el premio de matemáticas? ¿No que no necesitabas calculadora? 48 más 80, 2028. En el año 2028, ¿en qué año estamos? Y no estamos poniendo ni un día ni una hora. Estamos haciendo cálculos de acuerdo a la Biblia sin establecer días ni horas. Desde luego que Moisés no estaba hablando de su vida porque él murió a los 120 años, ¿verdad? Pero él dijo en el Salmo 90 que tal vez eran 80 años. Entonces, ¿por qué Moisés murió a los 120 años, pero él estableció o se enfocó solo en 80? ¿Por qué? Como promedio de vida. Porque este salmo está tratando con conceptos proféticos, como la mayor parte de las escrituras. De alguna manera, dentro del plan profético de Dios, y donde 1000 años son considerados ante sus ojos como un día, habría una generación asociada con el regreso de Israel a su tierra, que sería la generación de la higuera. La generación de la higuera. Pero veamos lo interesante del año 1948. Todo esto lo tenemos que juntar para poder entenderlo. ¿Por qué no regresaron en el 46? ¿Por qué no regresaron en el 50? ¿Por qué no regresaron en el 45? ¿Por qué tenía que ser el 48? ¿Se acuerdan de Gálatas 4? En el cumplimiento de los tiempos, Dios tiene días señalados, horas, donde las cosas se tienen que cumplir de acuerdo a su voluntad y a su omnisciencia y a su soberanía. Entonces, así como Cristo apareció exactamente en el tiempo en el que Dios tenía que cumplirse, todo tiene que cumplirse en la historia de acuerdo al tiempo de Dios. Si vemos, por ejemplo, Apocalipsis 13, dice del anticristo, y se le dio permiso de hacer esto, y se le concedió esto, y se le concedió aquello. Y vamos a darnos cuenta que el anticristo no puede surgir hasta que la iglesia sea sacada del mundo. Por eso la prueba más grande del pretribulacionismo y del arrebatamiento de la iglesia, como lo vamos a ver en la tarde. El anticristo se va a manifestar en el tiempo de Dios, y en el tiempo de Dios la iglesia no puede estar, porque la iglesia es la que está deteniendo ahorita la manifestación del anticristo, por tener nosotros el Espíritu Santo y ser nosotros la sal y la luz del mundo. Y cuando ya no haya sal ni haya luz, el anticristo, el falso profeta, los ángeles caídos, los demonios, las úlceras, los terremotos, la caída de meteoros, todos los tsunamis que van a pasar contra el mundo vendrán, porque no habrá nadie. Dios dará completamente libertad para que Satanás haga lo que le dé la gana. Aún a los mismos santos el anticristo los matará, con el permiso, desde luego, de Dios. Veamos el significado de 1948. Esto es muy interesante. Como hemos visto, Israel es sacado de su tierra por el Imperio Romano 70 años después de Cristo. Y aun cuando la iglesia ya estaba en la mente de Dios, desde luego, así como Cristo fue inmolado desde antes que el mundo se fundara, para continuar con la evangelización del mundo, la iglesia, insisto, no es el principal enfoque
profético de los últimos tiempos. Es Israel. La iglesia tiene un futuro profético, como la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Y la mayoría de los eventos proféticos, por cumplirse en el mundo durante los últimos tiempos, están centrados en Israel. Y ahorita todo lo que pasa en Israel, atención, es el centro que Dios escogió desde Abraham. ¿Por qué escogió Dios a Israel, hermano? ¿Y por qué no a los mexicanos? ¿Y por qué no a los guatemaltecos? ¿Y por qué no a los salvadoreños? ¿Y por qué no a los italianos? ¿Y por qué no a los ingleses? Porque a Dios le dio la gana. Bueno, sí, yo entiendo que Dios le dio la gana, hermano, pero hay otra pregunta. ¿Pero hay algún propósito específico por lo cual Dios haya escogido a un grupo insignificante en una región geográfica insignificante, para que en ese lugar geográfico y en ese pueblo toda la historia se cumpliera desde el Abraham hasta el Apocalipsis? Y toda la historia gira los imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, medos persas, griegos y romanos. Los 6 imperios de toda la historia han perseguido y han sido Israel el centro de la atención de Dios. Hasta la muerte de Cristo, que dice Dios a Israel: se me van a la banca y voy a formar una nueva entidad que se llama la iglesia. Y cuando termine con la iglesia y me lleve la iglesia, seguiré con ustedes. Porque tengo 7 años que no se han cumplido de la profecía 70 semanas de Daniel, que yo tengo que cumplir, que serán los 7 años de la tribulación. Entonces, si tú quieres saber en qué tiempo nos encontramos, pon tus ojos en Israel y lo que está pasando ahorita en Israel. ¿Qué está pasando en Israel? Hace 3-4 meses que cambió el gobierno en Estados Unidos. La nueva administración del presidente Biden ha dicho que no va a continuar apoyando a Israel. ¿Qué significa esto? Que la Biblia profetiza que Israel se va a quedar solo. Y hasta esta administración norteamericana nunca había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. Todos los presidentes, Eisenhower, Reagan, Carter, Bush, todos apoyaron a Israel. Trump fue el que más lo apoyó porque puso la embajada en Jerusalén. Y por primera vez en la historia nos damos cuenta que Israel se está quedando solo, tal como la Biblia lo profetizó. Y se viene Rusia, Irán, Irak, Salmo 38, Ezequiel 38, 39 contra Israel, porque tenía que cumplirse las profecías. Y para que Israel pudiera ser el centro y el termómetro de Dios, tenía que Estados Unidos caer económica y militarmente, como lo está haciendo ahorita, para que Israel quedara sola, y entonces Rusia se venga con la China, e Irán y Turquía se venga sobre Israel y se cumplan las profecías. Y ahorita que quieren meter a los palestinos dentro de Israel, ya tienen la Franja de Gaza y tienen el Banco Oriental, que es Jericó, pero un estado dentro de otro estado. Haz de cuenta que si en México nos dicen, pues ahora Guatemala va a estar también en México. La mitad para Guatemala, y de la Ciudad de México a Quintana Roo, Guatemala, y de aquí hasta Baja California, México. ¿A quién le va a gustar eso? Pues a nadie, ¿verdad? Es lo que están haciendo con la nación de Israel. No lo han hecho nunca con ninguna nación en el mundo. ¿Por qué tenía Israel que ser repartida entre 2 estados? Para que la Biblia se cumpliera. Ahora bien, entonces será el despertamiento espiritual de Israel, su arrepentimiento nacional y su aceptación de Jesús como el Mesías, lo que se requerirá para que el milenio sea establecido. Porque el milenio no puede entrar Israel no arrepentida, ya que todas las profecías de Jeremías 33, Jeremías 36, Jeremías 50 y 51, Zacarías 12, Zacarías capítulo 14, Malaquías, el libro de Daniel, todas
hablan de la restauración espiritual de Israel. Ya vino la primera, que es nacional, viene la última, que es la espiritual, cuando lloren y acepten a Jesús como el Mesías. Ahora, muy bien, ¿sabían ustedes en qué año nació Abraham? Abraham nació de Adán a Abraham, pasaron 1948 años. 1948 años de Adán a Abraham. ¿Coincidencia? Que en 1948, después de Cristo, Israel regresa a su tierra. Esto es impresionante, o sea, aquí no hay coincidencias. Aquí son tiempos proféticos de Dios. ¿Por qué en el 48? Porque Dios estaba repitiendo los ciclos, como dice el libro de Eclesiastés. La historia es un ciclo y todo se vuelve a repetir cuando nosotros ponemos atención. Y esta es la razón por la cual en el 48 fue marcado la cuenta regresiva de Dios para los últimos tiempos. Del 48 a nuestros días, contemos los días. Contemos los días del 48 al tiempo en que nos encontramos actualmente. Ahora, ¿por qué no fue otro año? El nacimiento de Israel marcaría el final de la diáspora o de la dispersión en el mundo. Y del pasado siglo XX podemos mencionar ejemplos, ¿verdad? Que la declaración Balfour, que fue la que los ingleses firmaron para que regresara en 1917, se reconociera a los judíos. En noviembre del 47, 30 años después de la declaración Balfour, las Naciones Unidas comienzan a percibir que Israel tenía que regresar. El 7 de enero del 49 termina la guerra de independencia de Israel. En noviembre del 47 se marcan 30 años de la declaración Balfour, y más allá de las profecías de Oseas y de Ezequiel y la parábola de la higuera de Jesús, podríamos encontrar alguna clave significativa para que fuera en 1948. Claro que sí, el nacimiento de Abraham. Dios comienza una nación con Abraham y Dios vuelve a comenzar con la misma nación en el 48 otra vez. ¿Coincidencia del destino? ¿O qué fue lo que sucedió realmente? Ahora bien, si nosotros regresamos a Mateo 24, a la parábola de la higuera, y Jesús dice, no pasará una generación hasta que todo esto acontezca, y del 48 al 28 son los 80 años que en el Salmo 90 Moisés establece que duraría una generación. Las hojas de la higuera representan el renacimiento de Israel después de 2 días, de 2000 años, y el nacimiento de la generación de la higuera. Nosotros somos esa generación. Todos los que nacieron del 48 a nuestros días, ahorita tienen 72 años de edad, 73 años de edad. Ahora, si le quitamos al 2028 7 años, ¿por qué le vamos a quitar 7 años? ¿Por la tribulación? ¿En qué año nos quedamos? ¿Será realmente, pregunto, que en el 2022 comience la tribulación del año que entra? ¿O que antes del 22 nos vayamos? Si este libro tiene la razón y se cumple, no sabemos el día ni la hora. Pero Jesús les dijo a los fariseos, generación de incrédulos que no conocen los tiempos. Y Dios en Lucas 21 dijo, estad preparados, y cuando estas cosas levanten sus ojos, porque no nos quiere agarrar sin preparación, como la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, ¿se acuerdan lo que pasó? 5 vírgenes tenían aceite y las insensatas no tenían las lámparas cargadas.
La lámpara es a mis pies tu palabra. El aceite es el Espíritu Santo. La iglesia está llena en el mundo entero. Las iglesias cristianas están llenas de personas que tienen la Biblia bajo el brazo y tienen su lámpara, pero no tienen al Espíritu Santo. No han nacido de nuevo. Son profesantes, cristianos profesantes. Jesús dijo en Mateo 7, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo fui a la iglesia de Querétaro. Oí el hermano Alán y a sus hijos y al pastor Alducin, etcétera, etcétera. Yo nunca te conocí, te va a decir Jesús, pero yo fui a los estudios bíblicos, nunca te conocí. Hablé lenguas, de veras, hasta los mormones hablan lenguas. Hice milagros, el diablo puede repetir y hacer falsificaciones y la hace con el anticristo. Los brujos en el tiempo de Moisés, Éxodo capítulo 7, hicieron que la madera se convirtiera en culebra, igual que lo que hizo Moisés. Entonces, el hecho que haya milagros no nos habla que sea necesariamente de Dios. Tenemos que discernir de dónde vienen los milagros. Y les dirá Cristo, nunca te conocí porque nunca hiciste la fe sin obras. Nunca demostraste con el cambio de tu vida que realmente habías nacido de nuevo. Alejaos de mí al fuego eterno. Y la parábola de las vírgenes nos muestra que 5 se fueron con el Señor. El esposo viene y corrieron las otras. O sea, había un anuncio que venía Jesús. Como ahorita el Espíritu Santo nos está diciendo, viene el rapto, ya se oye la voz del esposo que viene por nosotros. Y cantidad de cristianos, aun cuando oyen estos estudios que estamos compartiendo, no cambian. No les llega con tal profundidad la palabra de Dios de lo duro que tiene en su corazón. Les entra por acá y les sale por el otro oído. Y hasta que no haya en tu vida un cambio donde tu familia reconozca, oye, don Pancho ya dejó de tomar, ya no es alcohólico, ya abraza a su esposa, abraza a sus hijas. Mira este muchacho que era rebelde, parrandero y jugador, ahora respeta a sus papás, va a la iglesia. Hasta que no haya en nosotros un cambio, que la gente de nuestra familia reconozca y que digan, es que, ¿qué fue lo que te cambió? No podemos llamarnos cristianos. Si te llamas cristiano y eres la misma mujer y el mismo hombre de hace 10 años y te sigues comportando como hace 5 años, tú no tienes a Cristo. Él vino a revolucionar, a transformar mi vida, mis pensamientos, mi manera de ver el mundo, mi manera de ver a las mujeres, mi manera de amar a mi esposa, mis principios, mis metas ya no son hacer dinero, ni ser famoso, ni ser popular, ni de estancar, ni de que me vean, ni de que me aplaudan, ni de que me reconozcan. Seguimos la humildad y la mansedumbre del Hijo de Dios. Y mientras en nuestras vidas no haya esas características del carácter de Jesús, se nos olvida que al llegar al cielo, ¿cuál es la primera pregunta que Dios nos va a hacer? ¿Sabían ustedes? Llegandito al cielo, ¿qué nos va a preguntar Dios? ¿Cuántas almas ganaste? No. ¿Cuántas iglesias construiste? Tampoco. Eso no impresiona a Dios. Y si hicimos 100 iglesias, fue Él que lo hizo, porque somos creación suya en buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviéramos. No hay nada que nos jactemos ante Dios. ¿Qué nos va a preguntar Dios al llegar al cielo? Nos va a preguntar estas palabras. ¿Cuánto te pareces a Jesús? Es la pregunta que Dios nos va a hacer al llegar al cielo. ¿Cuánto te pareces a Jesús? Romanos 8, 28 y 29. Estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito principal por el cual Dios nos salvó? ¿Ganar las almas? ¿Es secundario? ¿Hacer buenas obras? ¿Es secundario? El principal propósito por el cual Dios nos salvó es conformar el carácter de su Hijo en nosotros.
el carácter de Jesucristo en nosotros. Conformarnos y ser igual a Jesús. Aunque claro que nunca llegaremos a ser exactamente igual a Él. Pero estamos, como dice Colosenses, trabajo, dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es el discipulado. ¿Qué es el discipulado? El comenzar a seguir a Jesús a través de este libro y tratar de que sus lecciones y sus ejemplos entren a nuestra vida y yo lo trate de imitar lo más que pueda. En mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, con mi honradez, con mi integridad, con mi vida de verdad y no de mentiras. Eso es lo que Dios busca, el carácter de Jesús en nosotros. Y para terminar, ustedes saben, estos últimos meses, ¿cuántos hombres de Dios han caído? ¿Cuántas iglesias han cerrado? ¿Cuántos pastores ya no regresan simplemente porque no tenían llamado? Porque lo que es de Dios, Él sostiene y Él provee. Lo que es de Dios permanece porque es de Dios y porque es Dios el que está detrás. Entonces hay cantidad ahorita de líderes, pastores, iglesias que está limpiando, o sea, que estaban ahí, tenían programas, luces y sonido y no tenían a Jesús. Porque se estaban convirtiendo en obras de teatro ya muchas iglesias. Con unas proyecciones y lo que tú quieras y edificios y mega iglesias por aquí y por allá, pero no estaba Jesús y tuvieron que cerrar. Supe de una iglesia en Guatemala que es una de las más grandes que tuvieron que despedir a más del 50% de los empleados porque ya no tenían dinero para seguir abriéndola ni seguir sosteniéndola. Increíble. Y una cosa que les puedo decir con todo mi corazón es lo siguiente: en todo el año pasado, que vino la pandemia, sobre mí está la responsabilidad de todas las iglesias de Villanueva, misioneros, choferes, secretarias, pastores, las familias de los pastores, etcétera, etcétera, viajes. Todo está sobre mi esposa y sobre mi persona. Si yo no tuviera a Jesús, estaría en un psiquiátrico. ¿Qué es lo que me ha sostenido cuando vino? Todo, ¿cómo vamos a sostener si la gente ya no va a la iglesia? Ya no diezman. Y lo que les quiero decir es lo siguiente: en todo el año pasado y hasta ahorita, en este día, no hemos despedido a un solo obrero de Vida Nueva. A ningún chofer, a ningún albañil, a ninguna secretaria, a ningún asistente, a ningún grupo de los de alabanza, a ningún pastor. No hemos dejado de sostener la obra. ¿Cómo? Milagrosamente. Hemos mantenido, ¿verdad? Igual, sin la necesidad de despedir a nadie. Y estamos tan agradecidos con Dios por su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas. Y mientras sigamos luchando y predicando y alimentando al pueblo de Dios, Dios nos dice: alimenta a mis ovejas, yo me ocupo de tu casa. Yo me ocupo de tus hijos. Léele la Biblia a tu esposa, léele la Biblia a tus hijos. Hijos, amen a sus padres y déjame decirte qué carrera vas a estudiar y la voluntad mía para haberte traído a este mundo. Es lo único que nos debe preocupar. La santidad es la única forma de poder tener la bendición de Dios. El pecado trae tristeza, frustración, amargura, rencor, coraje contra la gente, contra Dios, y por eso a mucha gente le va tan mal en la vida. El que encubre sus pecados no prosperará. Si tú tienes pecados escondidos de hace 1 o 2 años o de hace 5 años que no has confesado a Dios, tarde o temprano tus pecados te alcanzarán. Y Dios va a tener misericordia y te va a ayudar, y va a haber un momento que cae el ramalazo y dice Dios: hasta aquí llegué contigo. Te he dado chance en los últimos 3 años y como tú dices, no me pasa nada y no me he enfermado y sigo ganando buen dinero, etcétera, etcétera. Significa que Dios es bueno. Pero Dios tiene un límite, y si tú no te arrepientes, ese límite
puede decirte Dios, hoy mismo llegó el tiempo que toda hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y el árbol que no dé fruto, Mateo capítulo 3 fue el primer mensaje del Bautista, será cortado. Los árboles somos nosotros, el hacha es el juicio de Dios. ¿Estás realmente tú arrepentido de tu vida pasada? ¿Has arreglado tus problemas, que tú tenías algún problema en el pasado que no has solucionado? ¿Dinero que te hayas robado y no lo hayas devuelto? ¿Deudas que tengas que no las hayas pagado porque te estás pasando de vivo? El que no tranza no avanza, ¿es tu filosofía? Tenemos que examinar nuestros corazones y darnos cuenta que estamos ante un Dios santo, que nos pide que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más. Y quiero aprovechar en este momento para que si hay alguna persona, también ustedes que nos ven a través de los medios sociales, aún no tienes a Cristo, o tal vez decías que lo tenías, pero tu vida no ha cambiado. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa en este momento tu pecado delante de Dios. A Él no lo puedes engañar. Nadie puede vivir una doble vida, una vida escondida y una vida ante los demás con hipocresía. Tenemos que ser de una sola pieza, transparentes, con integridad en la forma en que nos conducimos delante de Dios y delante del mundo. Pídele perdón a Dios. Él quiere perdonarte. Él te ama. Él no quiere que sigas haciendo lo que estabas haciendo o lo que habías hecho anteriormente. Dile a Jesús, lava mis pecados, Señor Jesús, porque en esa cruz creo que pagaste por ellos y que a los 3 días resucitaste y vienes pronto por nosotros. Y yo sé que cuando muera, moriré en paz. Moriré en paz, porque he arreglado mis cuentas de pecado contigo y tú has pagado por ellas, por lo cual la corta vida que me queda, la quiero vivir para ti, para dar testimonio de tu gracia, de tu amor en la cruz y de tu resurrección. En tu nombre precioso. Amén.